Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva serie de videos. En este caso vamos a tratar una serie de videos de movimiento parabólico o movimiento de proyectiles. Bienvenidos. Bueno, para este tema de movimiento de proyectiles vamos a tratar un tema de cuáles son las ecuaciones y algunas consideraciones básicas que vamos a tener. Bueno, el movimiento parabólico también es conocido como movimiento bidimensional o movimiento de proyectiles. Es decir, aquí tenemos un esquemita básico, puede ser un balón, una pelota, ¿cierto?, en el cual es golpeado y en el cual se mueve hacia arriba y en el cual se mueve de izquierda hacia derecha. Entonces, por eso también se llama en dos dimensiones, porque se está moviendo en la dimensión y en la dimensión X. Para analizar el movimiento parabólico se usan las componentes vectoriales, es decir, fraccionar el movimiento en sus componentes unidimensionales, X y Y, lo que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, si aquí esta pelota es golpeada con una velocidad inicial v sub 0, pues digamos, se puede descomponer este vector velocidad en el vector componente velocidad X, es decir, que es paralelo al eje X, y en este que es paralelo al eje Y. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. El componente X de la velocidad, es decir, el v sub X, es constante. Por lo tanto, la aceleración es cero. Y esto nos hace acordar por allá los primeros videos del canal donde tratamos el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y por ende la aceleración es cero. Como la gravedad actúa en la dirección y negativa, el componente de la velocidad v sub y varía con el tiempo. Esto nos recuerda lo que es el movimiento de caída libre. Tengo una serie de videos sobre movimientos de caída libre, los voy a dejar por aquí arriba en la i. Entonces recordemos que siempre la gravedad va hacia abajo, ¿cierto? El vector gravedad siempre actúa hacia abajo. Por lo tanto, aquí si nosotros vemos este vector velocidad, ¿cierto? Va a medida que va ascendiendo el balón, disminuye, aquí hay una velocidad cero y luego vuelve aquí a aumentar. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Y la componente de la velocidad v sub y en la cima del arco, es decir, cuando alcanza su máxima altura, es cero. Bueno, entonces, para entender un poco más todos los conceptos que les acabo de decir, los voy a explicar acá con el siguiente esquema, un esquema básico, donde supongamos que tenemos aquí un balón, una pelota que es golpeada y es lanzada con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es tangente a la trayectoria y tiene una velocidad v sub 0. Y este tiene un ángulo con respecto al eje horizontal que vamos a llamar un ángulo alfa. Ahora, si esta pelota un instante de tiempos después, ¿cierto?, entonces va a recorrer estas trayectorias. Entonces, os dije, ¿cierto?, que este movimiento, que este componente velocidad se puede descomponer en sus dimensiones X y Y. Por lo tanto, aquí vamos a sacar que es el componente de la velocidad v sub X, o sea, en el instante 0, en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, en el instante 4, y que este vector velocidad actúa en la dirección del eje X y por lo tanto es constante, por lo tanto tiene la misma magnitud. Por el contrario, lo que sucede con el vector velocidad, pero en la dirección del eje Y, si nosotros vemos este vector velocidad es más grande, este un poco más pequeño, este acá más pequeño, y cuando llega a la cima, lo que vemos ahora en el arco, esta componente de la velocidad Y cuando está aquí es cero. Es cero y cambia de dirección. Aquí va en la dirección positiva del eje Y y luego cambia otra vez a regresar a su origen, que es en este caso va hacia abajo. Entonces mire que empieza pequeño, pequeño, aquí aumenta, va aumentando la velocidad. ¿Cómo descomponemos nosotros esos vectores? Entonces voy a explicar, vamos a ampliar. Entonces aquí en esta primera parte tenemos el vector velocidad, ¿cierto?, que es tangente a la trayectoria y tiene un ángulo, este vector que está aquí verdecito, con la horizontal que se llama alfa. ¿Y cómo lo vamos a descomponer? Para descomponer vamos a recordar un poco lo que es matemática, triángulo, rectángulo, vamos a recordar trigonometría. Entonces aquí tenemos un triángulo, tenemos que este lado lo vamos a llamar el lado A, este el lado B, este el lado H, que es la hipotenusa. Aquí tenemos un ángulo beta, aquí tenemos un ángulo alfa.
Si nosotros sacamos el coseno de este ángulo, el coseno de alfa, entonces recordemos que el coseno es igual al lado adyacente, es decir, A, sobre la hipotenusa que es H. Y si nosotros ahí despejamos, nosotros queremos saber cuánto vale este lado de acá, entonces lo que hacemos es pasar aquí a multiplicar esta H, entonces me queda que A es igual a H coseno de alfa. Ahora quiero saber cuánto vale este lado de acá. Este lado de ahí, entonces vamos a relacionar, se me relaciona la variable trigonométrica seno. Entonces, seno de alfa es igual al lado opuesto, es decir, B sobre la hipotenusa, que es H. Y también vamos aquí a saber cuánto vale este lado B. Entonces, lo mismo pasa aquí a multiplicar, por lo tanto, B es igual a H seno de alfa. Basados nosotros en ese principio, ¿cierto? Que matemático, entonces vamos también nosotros a construir aquí el triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo se hace de esta forma y aquí tenemos el componente B sub x de este valor, de esta hipotenusa que es B sub 0. Entonces, este lado de acá es B sub x, que nosotros si lo asemejamos a esto, entonces me queda que la hipotenusa, es decir, B sub 0 coseno de alfa, que es lo que vale acá. Como habíamos dicho que la velocidad es constante, entonces vamos a tomar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, donde dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial, en este caso estamos hablando de x, por el tiempo. Nosotros reemplazando este b sub x por, ¿cuánto nos vale b sub x? Pues b sub x vale b sub 0 coseno de alfa. Y entonces me queda acá que el desplazamiento es igual a b sub 0 coseno de alfa por el tiempo. Y esta es la primera ecuación que vamos a utilizar en la cinemática del movimiento parabólico. Ahora vamos a construir la componente vertical, la componente en Y, que sería esta de acá, pero la proyectamos al lado contrario que nos queda en este lado. Entonces, ¿cuánto vale B sub Y? Pues B sub Y lo vamos a asemejar acá al seno. Entonces me queda que B sub Y, que es esta componente, la componente vertical, es igual a la hipotenusa multiplicado, que es B sub 0, multiplicado por el seno del ángulo alfa. Por lo tanto, descomponiendo este vector velocidad, ya lo logré descomponer, ¿cierto? En las componentes X y Y. Ahora, dijimos que componente de la velocidad Y aumenta y disminuye, por lo tanto, es decir, hay una variación de la velocidad, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como es del movimiento vertical, entonces lo vamos a asociar a caída libre y tenemos aquí una ecuación de caída libre donde dice que el desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a tomar esta velocidad de acá, que es esta misma de acá, y la vamos a reemplazar este componente, por lo cuanto nos queda que el desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esta es nuestra segunda ecuación que vamos a utilizar en el movimiento parabólico, en el movimiento de proyectiles. Por último, tenemos también otra ecuación de caída libre donde dice que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Hacemos lo mismo, reemplazamos acá esta velocidad inicial en Y, que sería, nos queda velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo. Y con esto, digamos, tenemos tres ecuaciones que las vamos a utilizar. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos el esquemático del movimiento parabólico. Entonces se dijo también que cuando este alcance máximo en Y, ¿cierto? La velocidad final, la velocidad, la componente de la velocidad en Y es 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar que desde el tiempo t sub 0 hasta el tiempo t sub 3 lo vamos a llamar un tiempo t sub s, que es como el tiempo de subida. Entonces, utilizando la ecuación que acabamos de ver, que nos dice que la velocidad en Y es igual a b sub 0 seno del ángulo más la gravedad por el tiempo de subida, donde la variable b sub y es 0, entonces para poder volver esto 0. Entonces, teniendo aquí reemplazando, nos queda que 0 es igual a b sub 0 seno del ángulo. Fuera de eso, alfa, seno del ángulo alfa,
Aquí estas ecuaciones que yo expliqué ahora son implícitas, es decir, no tienen el valor del signo de la gravedad que va hacia abajo. Entonces aquí lo voy a reemplazar de una vez. Entonces por eso pongo el menos y el tiempo es el t sub s. Y aquí que me interesa saber cuánto es el tiempo de subida. Entonces el tiempo de subida es igual a b sub 0 seno del ángulo alfa dividido la gravedad. Vamos a guardar esa ecuación de ahí y vamos también a relacionar, nosotros queremos hallar aquí realmente es el alcance máximo, una ecuación que me busque el alcance máximo. Como la velocidad en el eje X es constante, por lo tanto vamos a tomar la ecuación donde nos dice que el alcance, el desplazamiento en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Este X, ¿qué es? Es el alcance máximo. Entonces nos reemplazamos aquí la variable alcance máximo, que es X más, por la velocidad en X, que es B sub 0 coseno del ángulo por el tiempo, pero aquí el tiempo ¿qué es? Entonces si yo esta variable la nombré t sub s, que demora en subir, teóricamente es el mismo tiempo que demora en bajar. Por eso aquí estoy reemplazando 2 veces t sub s. Esto lo hago para construir la siguiente ecuación. Por lo tanto me queda que reemplazando t sub s, que aquí es t sub s, t sub s es todo lo que tengo aquí. Entonces me queda x máximo es igual a b sub 0 por coseno del ángulo por 2, que es este 2 y me conserva, por esto que tengo aquí, velocidad inicial seno del ángulo por la gravedad. Reagrupando, entonces me queda que velocidad inicial por velocidad inicial me queda velocidad inicial al cuadrado. Este 2 lo pongo aquí de primero, entonces me queda coseno de alfa por seno de alfa dividido la gravedad. Si nosotros recordamos identidades trigonométricas, vamos a recordar un poquito álgebra, pero ya matemáticas, hay una entidad trigonométrica que me dice que 2 veces el seno de un ángulo por coseno del mismo ángulo es igual a el seno de 2 veces teta. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, voy a tomar que el desplazamiento máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa dividido la gravedad. Aplico aquí, agrupo este 2 con 2 veces coseno de alfa, seno de alfa, aplico este principio de acá y me queda esta ecuación. Esta ecuación la voy a utilizar siempre y cuando el signo de la gravedad ya está incluido ahí. Poner mucho cuidado cuando utilicemos esta ecuación. Y siempre la vamos a utilizar cuando el punto de partida de la partícula del objeto es igual al mismo punto final. En este caso, se da sobre la misma línea. Ya para terminar, entonces vamos a resumir las 4 ecuaciones que vamos a utilizar en la cinemática del movimiento parabólico del movimiento de proyectiles. Entonces, que nos relaciona el desplazamiento en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo entre el vector velocidad y el eje con la horizontal. Para el desplazamiento del y, pues tenemos esta acá, velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, más 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo. Y este desplazamiento máximo, que es el máximo alcance que nos alcanzaría la partícula, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido la gravedad. Recordemos que esta tiene una regla de que siempre se debe aplicar siempre y cuando el punto de partida esté sobre la misma línea del punto de llegada. Esto es todo por este video. Recuerda suscribirte a mi canal, apoya mis videos de física para todos, dale en la campanita para que te dé alerta cada vez que suba un video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, si tienes algún ejercicio, déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Recuerda siempre sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.